¿Qué tal? Estamos hablando estos días de la conversión de algunos protestantes militantes, algunos de ellos ministros, recogidas en un libro muy hermoso, Sorprendidos por la Verdad, Surprised by Truth, que habla precisamente de la importancia que tiene para la vida cristiana el descubrimiento de las verdades bíblicas y cómo estas verdades bíblicas terminan llevando a la convicción de que la Iglesia Católica es la única verdadera. Y eso nos alienta primero a amar más a nuestra Iglesia y en segundo lugar a asumir una responsabilidad en la conversión de nuestros hermanos evangélicos. Una de las historias más impresionantes de estas 11 es la de Bob Sungenis. Bob Sungenis es un famoso apologista católico hoy en día y curiosamente en su tiempo fue un famoso apologista protestante y además marcadamente anticatólico, ¿no? Bob Sungenis fue criado en un hogar católico, nació en un hogar católico, pero en un hogar católico que no practicaba la fe. Entonces, nunca practicó su fe, nunca supo lo que su fe significaba. Terminó en una universidad donde, precisamente porque no tenía ningún tipo de fortaleza de fe, ni ningún apoyo de fe, se dedicó a una vida completamente libertina, perdida, alcohol, un poco de drogas, como él mismo señala, no muchas, pero algo, mujeres, sexo, y finalmente esto lo llevó a una crisis personal, una crisis de soledad. Sabía que no tenía amigos, que tenía simplemente compañeros de ruta en toda esta vida desarreglada y desordenada, y en un momento de tristeza, de soledad profundas, cuando se encontraba completamente solo en el dormitorio en el campus universitario, decidió en un momento de desesperación tomar la Biblia. Comenzó a leerla y se quedó absolutamente fascinado de las Sagradas Escrituras. No pudo parar de leer los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas, pasajes del Antiguo Testamento. Y esto lo llevó a la convicción de que necesitaba volver a la vida cristiana. Entonces decidió ir a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la católica, porque a esa iglesia había pertenecido. Fue y se encontró con lo que muchas veces nos sucede a algunos de nosotros. Una iglesia fría, con una liturgia celebrada con cierta rutinidad, personas que no cantaban fuerte, que cantaban a media voz. Entonces su experiencia en esta parroquia católica, recuerden que él nunca había ido a misa de niño, resultó decepcionante. Regresó a su departamento, comenzó a leer la Biblia de nuevo y después de varios días sintonizó por la radio a un televangelista, a un predicador evangélico que era completamente lo opuesto de lo que había escuchado en la Iglesia Católica, en el templo católico, ¿no? Este era fogoso, hablaba de Jesucristo, de la centralidad de convertir a Jesucristo, de convertirse, de encontrarse con el Señor Jesús, de nacer de nuevo, etcétera, etcétera. Y entonces él, como consecuencia de escuchar en varios días a este fogoso predicador evangélico, cayó de rodillas al estilo evangélico y dijo: yo he renacido en Cristo y me entrego nuevamente a Cristo. Sintió una enorme paz y decidió encontrar, personas que lo acompañaran en este proceso. La universidad tenía una comunidad cristiana de muchachos muy sanos que lo acogieron muy bien. Él se sintió muy acogido en el grupo, leían la Biblia, conocían mucho de la Biblia, conocían más que él y eso a él le interesaba. Se había convertido en un voraz lector de la Biblia. Ya comenzaba a ir a algunas librerías a comprarse libros que explicaran mejor la Biblia, y este grupo lo introdujo a todo el universo de estudios y de libros que habían sobre la Biblia en el mundo protestante, y lo introdujo también al anticatolicismo. Un par de veces en algunos estudios bíblicos estos muchachos le mencionaron cómo la Iglesia Católica tenía enseñanzas no bíblicas, y entonces él decidió apartarse de la Iglesia Católica, aceptó estas críticas de manera completamente acrítica, ¿no? Y se dedicó a formarse. Decidió ir a una universidad y se convirtió en un lector voraz, porque, entre otras cosas, quería ser alguien que enseñara Biblia, quería ser un ministro protestante que enseñara Biblia, y quería también predicar a través de los medios de comunicación, como él se había convertido a través de la prédica de un interpretador bíblico en la radio, ¿no?
Él siguió una carrera meteórica, un tipo inteligente. Bob Sungenis comenzó a acumular un conocimiento enciclopédico y comenzó a hacer algo temido porque sabía mucho, tenía muy buena memoria, conocía muchos pasajes, había leído muchos libros de comentarios bíblicos y entonces cuando se trababa en una discusión le pasaba por encima prácticamente a cualquiera, ¿no? Él escribió un folleto anticatólico, ¿no?, que dice: lo peor de todo, que me arrepiento hoy como católico, es que ese folleto todavía se sigue utilizando, ¿no? Porque yo cedí los derechos a mi iglesia protestante, ellos la siguen publicando, ¿no? Y la paradoja es que el autor de un folleto que se utiliza para apartar gente de la iglesia católica se convirtió al catolicismo, ¿no? La paradoja es que el autor de un folleto que se utiliza para apartar gente de la iglesia católica se convirtió al catolicismo, ¿no? El asunto es que durante todas estas investigaciones bíblicas, él se comienza a centrar en la realidad de la iglesia y cómo Jesús habla de la iglesia, de que va a protegerla, de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Se da cuenta de que se habla de la eclesía, de la comunidad de creyentes, mucho en el Nuevo Testamento. San Pablo habla constantemente de la iglesia, entonces dice: la iglesia es una realidad tangible que Jesucristo nos ha dejado, pero ¿cuál es la iglesia en medio de estas 2000 denominaciones evangélicas? Que además se pelean en algunas cosas que no son menores, ¿no? Algunos creen el bautismo de adultos, en otros que no, que se debe bautizar de niños. Unos dicen que la salvación, los calvinistas, por ejemplo, ya está predestinada por Dios y nadie puede hacer nada para cambiar esa decisión de Dios sobre quién se salve y quién se condena. Y existen muchas otras doctrinas sobre si es que se nombran presbíteros o personas que sean, digamos, los mayores o no, simplemente es una iglesia congregacionalista. Y él estuvo además metido en todos estos debates. Ciertamente buscaba debatidores de peso y su programa en Family Radio, una famosa estación de radio protestante que se encuentra en el estado de California, le iban advirtiendo que no fuera tan fogoso, ¿no? Porque alguna gente tenía una interpretación distinta de la de él y él decía: precisamente ese es el punto, yo quiero exponerla, ¿no? Y comenzó a exponer una serie de inconsistencias que encontraba en el hecho de que las iglesias protestantes estuvieran tan divididas y se siguieran dividiendo y peleando. Y esto comenzó a producirle una inquietud creciente que él iba proyectando en su programa de radio. Finalmente, los directivos de Family Radio deciden separarlo, dejarlo sin trabajo, y él, cada vez más angustiado, porque mientras más leía las escrituras y más estudiaba, más se daba cuenta de que debía existir una sola iglesia. Él sabía cuál no era. Él sabía que la iglesia católica no era la iglesia fundada por Jesucristo, o eso es lo que pensaba, ¿no? Y en medio de estas dificultades recibe la llamada de un amigo que no había oído de él hacía años, y resulta que el amigo estaba buscando a otro Bob, que también se apellidaba con ese, y lo había confundido porque lo había encontrado uno pegado al otro en su directorio telefónico, se equivocó del número de teléfono y lo terminó llamando a él. Entonces le pregunta a este amigo: bueno, ¿y en qué andas tú? Y Hoffman, este amigo Jerry Hoffman, le dice: me estoy convirtiendo al catolicismo. Y dice: ¿cómo así? Bueno, porque he descubierto que es la religión, estoy descubriendo que es la religión bíblica. Él saltó hasta el techo y por el teléfono le lanzó sus habituales arremetidas anticatólicas bíblicas. Pero por primera vez el interlocutor no se sintió intimidado ni se fue con el rabo entre las piernas. Le contestó dejándolo por primera vez callado en algunos puntos. Bob Sungenis cuenta que esta conversación por teléfono lo dejó muy inquieto porque por primera vez le contestaban con argumentos que él no podía refutar, y en segundo lugar lo dejó con una gran esperanza porque decía: bueno, parece que acá hay un horizonte de alguien que sabe más que yo, y eso es lo que yo estaba buscando, alguien que me explique las cosas. Al final yo termino desmintiendo a todo el mundo, ¿no? Y finalmente, al final de la conversación, Jerry Hoffman decide enviarle todos los libros que tenía él para que encontrara argumentos respecto de lo que enseña el catolicismo. Y descubrió, el mismo Bob Sungenis cuenta, 3 cosas sucesivamente. Número 1, que lo que los protestantes dicen que los católicos enseñan, no enseñamos.
Los católicos no creemos lo que los protestantes dicen. Es decir, los protestantes tienen una visión equivocada de lo que enseña el catolicismo, ¿no? En segundo lugar, los fundamentos bíblicos del catolicismo son fortísimos. El primero de ellos es que no existe manera de sustentar por la Biblia el principio de sola escritura, de que solo con la Biblia uno puede salvarse y puede conocer las fuentes de la revelación. La misma Biblia demuestra, y los católicos así lo demostramos, que es imposible, como dice San Pedro, interpretar cualquier profecía por la propia cuenta. O sea que la lectura individual de la Biblia no se sustenta por sí misma. Y en tercer lugar, como la mayoría de los conversos, el contacto con la historia es demoledor. La historia demuestra que la verdadera iglesia es la iglesia católica. Y sobre todo, que cuando se estudia la Reforma protestante, se descubre la cantidad de sentimientos negativos, de odios, de ferocidades hacia la iglesia católica que terminaron produciendo las distintas reformas protestantes. Que en las reformas protestantes no hubo ánimo evangélico, no hubo ánimo de reforma, hubo ánimo de ruptura. Y entonces Bobson Jennings termina su testimonio diciendo: entendí cómo lidió Dios con la rebeldía del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Los deja hacer y deja que sufran las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Un verdadero protestante que es devoto de su iglesia descubre que tiene una gran inseguridad sobre cuál es la verdadera iglesia, porque escucha las distintas interpretaciones y los distintos conflictos y no sabe a qué iglesia pertenecer. Entonces mi camino hacia el ingreso a la Iglesia Católica ya estaba completamente empedrado. No tuve más que seguirlo. Y siguiéndolo, descubrió que no solamente había regresado a casa, a la verdadera iglesia, sino que el Señor lo estaba llamando para la misión que hoy en día Bobson Jennings cumple: convertir a evangélicos para que descubran que su verdadera casa está en la Iglesia Católica. Que tengas un buen día.